Cuestionario Escuela Sabática. Los 12 Apóstoles. Proyecto Integrador. Pregunta número 1. ¿Qué apóstol era de Betsaida, de Galilea, hijo de Jonás? A. El apóstol Simón, llamado Pedro. B. El apóstol Jacobo. C. El apóstol Juan. A. El apóstol Simón, llamado Pedro. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué significa el nombre del apóstol Andrés? A. Sincero. B. Amado. C. Varonil. C. Varonil. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 3. ¿Quiénes fueron apellidados Boanerges por el Señor Jesús? A. El apóstol Pedro y Andrés. B. El apóstol Jacobo y el apóstol Juan. C. El apóstol Jacobo y el apóstol Lebeo. B. El apóstol Jacobo y el apóstol Juan. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué significa Boanerges? A. Hijos del amor. B. Poderosos. C. Hijos del trueno. C. Hijos del trueno. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Quién mató al apóstol Jacobo, hermano del apóstol Juan? A. Poncio Pilato. B. El rey Herodes. C. El sumo sacerdote. B. El rey Herodes. ¡Correcto!
¿Cómo se le llegó a conocer al apóstol Juan? A. Como el discípulo amado. B. Hijos de misericordia. C. El que es bendecido. A. Discípulo amado. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 7. ¿Quién es el apóstol cuyo nombre significa amante de los caballos? A. El apóstol Jacobo. B. El apóstol Juan. C. El apóstol Felipe. C. El apóstol Felipe. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué significa Bartolomé? A. Hijo del rey Herodes. B. Hijo o descendiente de Ptolomeo. C. Hijo de Tola. B. Hijo o descendiente de Ptolomeo. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 9. ¿Qué apóstol necesitaba ver para creer? A. El apóstol Tomás. B. El apóstol Judas Iscariote. C. El apóstol Felipe. A. El apóstol Tomás. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 10. ¿Qué apóstol era publicano? A. El apóstol Jacobo. B. El apóstol Simón. C. El apóstol Mateo. C. El apóstol Mateo. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 11. ¿Cómo se
llamó el apóstol hijo de Alfeo? A. El apóstol Simón. B. El apóstol Jacobo. C. El apóstol Bartolomé. B. El apóstol Jacobo. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Qué otro nombre tenía Tadeo, apellidado Lebeo? A. El apóstol Andrés. B. El apóstol Mateo. C. El apóstol Judas. C. El apóstol Judas. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 13. ¿El apóstol Simón a qué secta pertenecía? A. De los celotes. B. De los publicanos. C. De los pescadores. A. De los celotes. ¡Correcto! Vamos por la penúltima pregunta. ¡Tú puedes! Pregunta número 14. ¿Quién le preguntó a Jesús, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? A. El apóstol Leví. B. El apóstol Juan. C. El apóstol Judas Lebeo. C. El apóstol Judas Lebeo. ¡Correcto! Vamos por la última pregunta. Tú lo puedes hacer. Pregunta número 15. ¿Cómo se llamó el papá de Judas Iscariote? A. Su nombre no se conoce. B. Simón Iscariote. C. Judas de Iscar. B. Simón Iscariote. ¡Correcto! El Señor va delante de mí y no temeré. El Señor va delante de mí. ¡Pasa a vosotros, hermanitos! ¡Los esperamos
soy el cachorro de Judá. ¡Wow! El Señor va delante de mí y no temeré. El Señor